Amigos televidentes, estamos de retorno a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. Estamos conversando con el abogado Silvio Odo, y experto en informática, pero sobre todo un consultor impositivo de alto nivel. Silvio, te decíamos, ¿cómo podemos nosotros hacer una pequeña comparación de los impuestos en Francia y República Dominicana? ¿Cuáles cosas tú crees que se aplican allá, que quizás no se aplican acá y que pudiéramos nosotros mejorar? O sea, como dijo en la pausa anterior, efectivamente soy abogado inscrito al bar, ¿no?, de Montreal, de Canadá y de París, Francia. Pero vamos a hablar más de Francia, que conozco obviamente mucho más. Y le voy a decir unas cosas, no sé si como abogado fiscalista me conviene, porque tampoco quiero dar demasiadas ideas a la Dirección General de Impuesto Interno. Uno es de percepción, evidentemente que en Francia existe la figura de renta de percepción, sobre todo por el ITEVIS. Eso se hizo mucho por el mercado común que tenemos en la Unión Europea, que obviamente, por ejemplo, un CD vacío tiene un ITEVIS no sé, 15% en Alemania. La Unión Europea obliga que el ITEVIS sea entre 15 y 25, ni más ni menos. Cada país es soberano, pero Tiene que estar en ese rango de entonces, porcentaje. lo más barato en realidad era 15 era Luxemburgo y cosas así, que paraíso fiscal, entre comillas. Pero digamos que, por ejemplo, en Francia, que 20, yo voy, en lugar de comprar un CD en la calle a 20% de ITEVIS, yo voy a comprar desde Alemania, que lo vende con 15 de ITEVIS, y ya, como el mercado común, no hay aduana. Pues si tú eres una persona jurídica, hay un agente de percepción donde tú tienes que pagar la diferencia. Correcto. Si no, tú no puedes usar el gasto, evidentemente. Entonces ahí pasaría un poco lo mismo. Ahí realmente se hace por los bienes, evidentemente cuando pasan a aduana, se le pone aranceles y se le pone el ITEVIS, se aplica el ITEVIS y ahí salimos. Pero por servicios, si yo contrato un servicio de afuera, no hay ITEVIS. Está exento. Está exento porque desde afuera lo exportan a 0%, pero aquí lo tiene sin ITEVIS y es un estilo de competencia desleal. Ahora mismo, yo soy abogado fiscalista en Dominicana, pero sí le doy el mismo servicio desde Francia, legalmente incluso porque soy inscrito al bar de París. Entonces, en lugar de facturar, evidentemente, si usted es una persona jurídica sujeta al ITEVIS, lo recuperará. Sí. Está bien. Ahí es solamente una cuestión de tesorería. Pero si usted es un constructor y vende inmuebles que no tienen ITEVIS, le conviene que le venda el servicio a 1.000 en lugar de 1.180. Es correcto. Y le puedo vender exactamente el mismo servicio desde Francia, la consultoría o lo que sea, yo cobro desde Francia. Entonces, es una competencia desleal y también eventualmente falta en la caja del Estado. Entonces, existe la figura de agente de percepción. Ahora, lo que sí entiendo que falta, pero es de larga, o sea, no creo que va a salir por ahora, la Constitución Dominicana dice que uno tributa según sus capacidades. Entonces, el modelo que hay en Francia, pero también en Estados Unidos, en España, es lo que se llama el hogar fiscal. Es decir, evidentemente que un soltero que gana 100.000 pesos va a tener más dinero al final que si tiene que mantener una esposa y 3 niños. Es correcto. Entonces, tu capacidad de poder tributar no son la misma. El modelo de aquí... Tú sabes no que es en la justo. ley anterior estaba así, Silvio. Ah, no sabía. Sí, Yo llegué sí. solamente en 2009. Pero es que existe el cociente fiscal, es decir, mis 100.000, como soy soltero, lo divide por 1 y da 100.000. Si tengo un cónyuge, el cónyuge siendo casado o no, es un hogar fiscal, no es que tiene que ser casado. Entonces, sumamos los dos ingresos y lo dividimos por 2. Pero si él no gana nada, entonces son 100.000 entre 2. Si hay un hijo, es una semiparte, es decir, dividimos por 2.5. Si hay un segundo hijo, más 2.5 más medio, 3. Pero a partir del tercer hijo, una cuota para alentar la reproducción. Tiene familia de más de dos hijos para... Entonces, digamos que tenga 3 hijos, entonces 1 más medio, 1. Total, 4. Entonces, evidentemente, si yo gano 100.000, soltero, tributo sobre 100.000, si tengo una esposa, 3 hijos y ella no gana, digamos que gana 50. ¿Está Correcto. bien? 150 entre 4 da 37.500. 37.500 y va a tributar mucho menos que 100.000. Esa figura de hogar fiscal no existe, es más justa, sobre todo que la Constitución sí prevé que tú debes tributar según tus capacidades y definitivamente
Y yo soy soltero, no tengo interés de decirlo, pero y por eso que dije que no quiero dar demasiadas ideas. Pero efectivamente, un soltero o una soltera tributa igual que si tiene X a cargo, a veces padres envejecientes, no importa. Tú puedes poner padres envejecientes. Los hijos cuentan hasta 18 años y un poco más si estudian, si están en la universidad. Si estudian y tienen que proveer un certificado de inscripción para que sean... Pero si por alguna manera están a tu cargo porque están minusválidos o los padres envejecientes, lo que sea, se cuenta como tal. Hay hasta gente en Francia que no divorcia por eso. Ajá. Para tener las dos cuotas, porque es demasiado caro ese divorcio. Con haber divorciado va a pagar mucho más. Otra figura que no existe, y yo no sé si hace tanta falta, lo que acabo de decir sí hace falta. Lo que voy a decir ahora no sé si hace tanta falta, es el escudo fiscal. Tiene a veces campesinos en la provincia que de repente su casa está valorada muchísimo porque hay muchos ingleses que compraron viña alrededor, por la razón que sea. En ese país sería la DGI que le da la gana revalorizar porque entiende que urbano solamente porque tiene playa, porque urbano, la definición de urbano no es tener playa, pero está bien, ellos entienden que tiene un potencial turístico, entonces urbano y tú pagas hippie. Entonces, de repente, 3 generaciones tú tenías un terreno que valía, no sé, 3 millones de pesos, de repente vale 100 millones de pesos, porque todo el mundo construyó alrededor. Entonces, ahí te dice, usted debe IPI y debe 900 mil pesos, que es el 1% de 90 millones, que es el excedente de 10 millones. Obviamente no puede pagar 900 mil pesos el pobre campesino, y tampoco es muy justo que venda su tierra para expatriarse, entre comillas, de provincia a otra, cuando 3 generaciones vivieron aquí y no es la culpa de él que se instalaron gente o que subió de precio. Y de hecho, cuando lo va a vender, pagará su ganancia capital, pero el que no quiere vender es su casa. Es correcto. Entonces, en Francia existe un que se llama un escudo fiscal, es decir, que la suma del impuesto sobre la renta, el IPI, cualquier contribución que no existe aquí para, por ejemplo, la salud, porque aquí la contribución de la salud está solamente en TCS, ¿no? Con empleados, pero una persona normal que no trabaja, no le hacen pagar a él la salud, salvo si quiere contratar un seguro privado. Aunque, Silvio, la ley de seguridad social tiene previsto incluir ese tipo de personas. Sí. Aquellas personas que trabajan de forma independiente, inclusive sí, los que no trabajan. Lo que pasa es que inclusive el mandato de la ley era que debió ingresar por el sistema subsidiado, o sea, aquellos que no trabajaban. Sin embargo, entraron por el contributivo porque ese era el que generaba los ingresos. Pues la suma de todo, digamos también para fiscalidad, la suma de todo no puede superar el 66.66% de tus ingresos. Porque entiende que es confiscatorio, que no te queda para comer ni nada. Y que entonces, si no te queda, tú vas a tener que vender tu bien y no es justo que lo vendas. Entonces, a pesar de que el IPI valga tanto, o que tu renta valga tanto, o que lo que sea como impuesto directo valga tanto, si tú haces la suma... Si tú una comparación versus los ingresos. Versus tus ingresos, tú dices, stop, mis ingresos son este año 1 millón, tú no puedes de ninguna manera cobrarme de 660 mil pesos. Entonces, si yo pagué tanto de renta o pago de IPI, ahí tú me puedes reclamar. Hay un escudo, se llama escudo fiscal, que hace que tú obviamente tienes que invocarlo, porque no necesariamente la misma entidad que lo cobra. Aquí es la DGI y todo, pero en otros... Y a veces hay ayuntamiento, pero... En Francia, eventualmente, son otras instituciones y no necesariamente pueden saber que tú pagaste tanto. Por ejemplo, el IPI lo cobra la municipalidad más bien. Y ahí tú dices, no, mira, yo pagué tanto aquí, mi escudo fiscal da tanto, ya no te pago. Esa figura, yo no sé si llega en Estados ahí. Unidos el IPI se lo cobra también la ciudad. Entonces, sobre todo que son más capaces de poner el valor, que aquí la DGI te lo pone ellos. Allá es el ayuntamiento que obviamente está ahí, que sabe más del precio de mercado y son ellos que ponen el valor que, al igual que el catastro, lo ponen más debajo del precio de mercado, precisamente para que nadie se queje y que eso sea el precio. Entonces, existe también esa figura que no se ve aquí, pero... Entonces te decía que el tema de lo que es la consideración de los dependientes de una persona que recibe un ingreso, en la ley anterior a la 1192, que era la 5911, sí existía esas consideraciones. De hecho, en estos días yo estuve leyendo, Silvio, que alguien sacó un estudio de lo que sería el costo de un hijo en América Latina. Y ronda aproximadamente unos $20,000 anuales, que yo creo que está un poquito bajo, pero realmente si te ponen a considerar
que estaríamos hablando que es casi $1.000.000 cuando tú divides entre 12, que te agreguen alrededor de, qué sé yo, 12, 15,000 pesos adicional, como una exención adicional a tu ingreso, es algo que se está considerando. No, claro, ¿Cómo tú lo ves? Aquí tenemos los gastos educativos. Al inicio estaba más o menos lindo, pero después ¡hop!, le pusieron un top que no puede ser más de 10% de la exención, o sea que nunca puede recuperar más de como 100,000 pesos. Es correcto. Jamás. Tiene un puede tope. pagar millones en el techo. Carol Morgan, no que yo tengo ni hijos ni en el Carol Morgan, pero tú puedes pagar millones, son 100,000 max. Antes era 10%, punto. O sea, si son muchos, pusieron un tope, entonces es algo, pero entonces sabe también que si uno se pone al RST, entonces, que era el PST antes, ya abandona, ya no puede pretender a gasto educativo. Exacto. Entonces, como que, no sé. Ni los créditos fiscales tampoco. El crédito fiscal, pero también obliga a declarar por lo menos esto. Al final, todo eso para que me devuelvan 15,000, no sé, lo harán, pero se ve muy complicado. Un poco como la tarjeta de turista, ¿no? Que al final nadie reclama los $10 porque es demasiado complicado pedir los $10. Y en Francia tiene el mismo sistema que España, Silvio, que el IVA o el ITEVI solamente se le cobra a los nacionales. No, en Francia se cobra a quien esté en el lugar, si sea turista también. Porque España tiene la modalidad de que el IVA, si tú entras como turista, tú pides tus facturas. Y luego cuando recupera el aeropuerto. Sí, luego tú sales en el aeropuerto, hay una oficina de impuestos, te lo devuelven en un cheque el dinero. No, en Francia no es así. Sí existe, pero tiene que ser en ciertas tiendas y hay que comprar un mínimo de X y ahí efectivamente te devuelven al final. Pero es porque tú te vas con el objeto, no es que tú eres un residente allá. Tú eres un japonés y tú vienes y ahí la comida en el restaurante es menor porque tú vas a consumirla aquí. Pero el D-Tax sí existe aquí, no, sí. De hecho, creo que el ministro de Turismo tenía una propuesta respecto a ese tema de que, por ejemplo, a los turistas o no se le cobre el ITEVI o que se le devuelva como se hace en Europa. Sí, ¿Tú crees que sería viable aplicar eso? ¿Eso fortalecería el tema del turismo? Hay zona franca, ¿no? Como el duty free, etcétera, que no se pone el problema. Yo no tengo la estadística de turismo, saber cuánta gente compraría más, ¿no? Como si fuese un impedimento el 18% de ITEVIs. Lo vería bien, o sea, para equiparar con otras jurisdicciones, obviamente. Yo no sé cuánto será el costo de implementación, porque yo en la prensa veo muchos números, por ejemplo, queremos que podamos entrar en Schengen sin visa. Pero incluso si yo convengo a todo el mundo que sí, total, mi pasaporte no sirve y hay que actualizar los pasaportes y eso cuesta, yo leí una cifra de estilo 10,000 millones de pesos, una cosa extraordinaria. Y dije, pero de verdad se va a invertir 10,000 millones en esto. Entonces, si ahora el D-Tax para ponerlo se necesita una infraestructura millonaria y sea una excusa para gastar más, habrá que hacer En República Dominicana dice que vale más la sal que el chivo, entonces mejor dejarlo como está. Yo no hice el análisis económico, me imagino que Hacienda lo habrá hecho, pero no sé cuánto beneficio. O sea, hay gastos obviamente que no tienen que ser rentables, son justos, digamos, ¿no? Pero eso va a fomentar. O sea, yo no creo que los turistas vengan especialmente para comprar. Habrá que ver, pero si al final es para justificar 10,000 millones de infraestructura y que después nosotros paguemos esto, no sé si valga tanto la pena. Silvio, vamos a querer que en el próximo bloque tú nos abordes el tema de la propuesta que tiene el doctor Barnicha sobre cobrar un impuesto a los inmuebles rurales, el tema de incrementar el selectivo a la compañía de seguro, la de transporte, pero sobre todo también, Silvio, que podamos analizar una propuesta interesante que está planteando el economista Andy Dauager. Primero, de incrementar el anticipo de un 1.5 a un 3 y convertir el impuesto, el ITEVI, en un IVA en lo que son las bebidas alcohólicas. Pero eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Volvemos ahora.